Club de Prensa Plus con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Hoy transmitimos desde Washington, a solamente 3 cuadras de la Casa Blanca, y también desde el Centro Internacional de Noticias de NTN 24. No olviden que al final de este programa ustedes lo pueden encontrar completo, pueden encontrar apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo encontrarán en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa. Se trata de Jan Martínez Arens, corresponsal jefe del diario El País de Madrid, también de Dori Toribio, corresponsal española de Mediaset, y Pepe Díaz Briceño, corresponsal del periódico Reforma de México. Y quiero empezar preguntándole a Jan por una noticia de las últimas horas que se ha producido en el Reino Unido. En abril, la primera ministra británica Theresa May, conservadora ella, convocó a unas elecciones anticipadas. Ella había sucedido a su vez a David Cameron, primer ministro conservador, quien presentó renuncia como consecuencia de que él había citado al referendo a ver si el Reino Unido podía continuar o debía continuar o no en la Unión Europea, y perdió esa votación, con lo cual dimitió. Pues la señora Theresa May, de cara a las negociaciones del Brexit, como se conoce ese retiro del Reino Unido de la Unión Europea, decidió llamar a las urnas a los ciudadanos. La idea era salir fortalecida para las negociaciones que empiezan dentro de 10 días con las autoridades de la Unión Europea que tienen sede en Bruselas. Bueno, ¿qué ocurrió en estas elecciones de ayer, 8 de junio? Que no le fue bien a la señora Theresa May. Logró 318 escaños su partido, el conservador, es decir, 12 menos de los que tenía antes. Allá se requieren 326 para gobernar con mayoría. En segundo lugar, los laboristas de Jeremy Corbyn obtuvieron 261 escaños, aumentaron 31 y lograron el 40,2% de los votos. Theresa May consiguió el 42,35%. Posteriormente vinieron otros partidos como el Partido Nacional Escocés, el Partido Liberal, el Partido Unionista Democrático de la provincia británica de Irlanda del Norte, que consiguió 10 escaños, y más abajo otros. Aquí la pregunta es, ¿cómo queda el panorama político? Le pregunto a Jan Martínez, repito, a Jan Martínez Arens, ¿cómo queda el panorama político en el Reino Unido? Porque la señora Theresa May ha dicho que va a gobernar con el Partido de Irlanda del Norte, que tiene 10 escaños y así conseguirá una mayoría. Pero en cierto modo da la impresión de que queda muy frágil este gobierno de Theresa May de aquí en adelante. ¿Cuál es su percepción de lo que viene en el paisaje político en el Reino Unido, Jan? Bueno, indudablemente queda peor de lo que estaba antes, y ese es el fracaso de May. Es decir, May convoca las elecciones, como has explicado muy bien, para validarse como candidata, porque ella había tomado el cargo después de la dimisión de Cameron, pero también para fortalecerse en la negociación compleja del Brexit. Bueno, pues ha perdido diputados y, sobre todo, y eso posiblemente es lo más grave, se ha mostrado como una candidata muy frágil, una candidata que no gusta a su base electoral y que además tiene complicaciones para aumentar el voto. Yo creo que eso es la principal conclusión, pero yo creo que no todo es tan trágico, ¿eh? Es decir, bueno, ahora ha perdido la mayoría absoluta, pero por su parte ella puede gobernar con bastante facilidad con los unionistas de Irlanda del Norte. Es verdad que son un partido montaraz, complejo, pero tampoco le van a dificultar mucho la tarea de gobierno y sobre todo la negociación con el Brexit. Luego hay una buena noticia en todo lo que ha ocurrido, es la desaparición de la ultraderecha. Pierde el representante que tenía en el Parlamento, pero sobre todo ese 11% de voto se ha quedado reducido a un 1,8%, es decir, prácticamente queda en las tinieblas exteriores, y eso es una gran victoria de los demócratas británicos. Y luego tenemos que la izquierda se fortalece, que aumenta fuertemente su número de diputados con una campaña progresista y dirigida a los jóvenes. Es decir, bueno, posiblemente May ha fracasado, pero también el resultado ha traído otras cosas que son dignas, ¿no?, de mención. Toribio, en efecto, como bien dice Jan Martínez Arens, a Theresa May no le salió lo que no le resultó, lo que ella pensaba que le iba a resultar, en el sentido de ella había prometido en la campaña que iba a ser una primera ministra, y su partido además, que iban a ser lo que, tal como lo dijo en inglés, strong and stable, es decir, fuertes y estables. Pues no ha sido así, ha tenido que pactar para continuar gobernando. Pero hay otro dato que llama la atención, y es que el partido político que originó
la idea de que se convocara un referendo para ver si el Reino Unido se retiraba o no de la Unión Europea, el UKIP, como se dice, o el United Kingdom Independent Party, tenía antes un escaño, ocupaba un escaño en el Parlamento británico que quedó reducido a cero, es decir, da la impresión de que nadie ni siquiera votó por esta colectividad. ¿Cuál es su percepción, Doris, sobre el futuro político del Reino Unido? A mí el golpe más importante en estas elecciones se lo lleva el proceso del Brexit, precisamente por lo que mencionabas y también por el escenario de inestabilidad que deja ahora no solo a Theresa May, sino sus negociaciones con Bruselas, que están a solo 10 días de comenzar. Y recordemos que ella convoca estas elecciones con el propósito de fortalecerse y fortalecer a los conservadores en el Parlamento y fortalecerse a ella misma para ir a Bruselas y negociar con mayor fuerza y mayores condiciones y mayor mano las condiciones del proceso del Brexit. Y ahora a solo 10 días ella está debilitada, quizá no sea una debilidad, como explicaba Jan, quizá no sea una debilidad tan real, porque al final ganan las elecciones y van a gobernar en minoría, sí, pero van a seguir gobernando, pero sí es un golpe muy importante porque todo lo que ella había prometido en la campaña, como ella ha construido esta campaña electoral, por cierto, muy mal construida, todo ha quedado por los suelos ahora y es muy difícil no interpretar esto como una derrota importante. Entonces, ahora hay que ver cómo va a llegar a Bruselas, cómo va a negociar este proceso después de esta derrota y, sobre todo, hay que ver cómo va a pasar a partir de ahora, cómo va a gobernar sin esta estabilidad en el Reino Unido. Pepe Díaz Briceño, ¿qué viene para el Reino Unido de aquí en adelante? Y lo que se pregunta mucha gente, ¿metió la pata Theresa May al convocar estas elecciones? Yo quiero destacar una parte que dijo Jan, y me parece que el resurgimiento de Labour, del Partido Laborista, es sumamente importante. El resultado es el más importante desde 1997 para los laboristas. Los jóvenes se volcaron, 71% están con Jeremy Corbyn, el Partido Laborista, un aumento de abril para acá de casi 30 puntos. Los viejos son los que apoyan al Partido Conservador y creo que es importante destacar el tema de la inspiración. A veces se nos olvida que la política tiene que ver con ideales, se vota por ideas que se tienen y eso pareciera que, al menos en la propaganda política que puso Corbyn, realmente sí logró impactar con los jóvenes. Hoy mismo el señor Corbyn dijo, Theresa May no tiene autoridad. No tiene autoridad para ningún tipo de recorte para la salud, ninguna autoridad para recorte a las policías y obviamente tampoco para un Brexit duro. Es decir, esto realmente socava la autoridad de la señora May y veremos exactamente a dónde puede llegar en cualquier tipo de reforma al interior. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Ayer en Washington, en donde están los invitados de este programa, se produjo lo que en algún sitio en Texas llamaron el Super Bowl de la política, algo así como la final del fútbol americano en lo que tiene que ver con la actividad pública. ¿Y qué fue lo que pasó? Ante el Comité de Inteligencia del Senado, en el Capitolio, en la capital estadounidense, se presentó James Comey, un hombre que fue director del FBI hasta el pasado 9 de mayo, cuando fue destituido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El señor Comey en esta comparecencia pública iba a explicar todo lo que tiene que ver con la investigación que está llevando adelante el FBI sobre lo que se conoce ya como la trama rusa. ¿En qué consiste la trama rusa? En que hay sospechas, muy serias sospechas, de que hubo un hackeo de agentes rusos. Algunos creen que se trata de ciudadanos privados, otros piensan que podría llegar a haber sido el Kremlin. Un hackeo a la campaña de Hillary Clinton, la campaña presidencial perdedora de la exsecretaria de Estado demócrata, que fue derrotada por Donald Trump el pasado 8 de noviembre. Pues muy bien, esta trama rusa y esta investigación llevó incluso a que presentara renuncia el 13 de febrero el asesor de seguridad nacional de Trump, Michael Flynn, muy pocos días en el cargo. Trump se posesionó el 20 de enero, el señor Flynn se fue el 13 de febrero. Bueno, pues Comey compareció ayer y además dio también algunas explicaciones acerca de unos memorandos que él escribió, memorandos internos, en donde daba cuenta de algunas reuniones que tuvo en privado únicamente con Donald Trump. Aquí dijo varias cosas Comey. En una de ellas dijo que él no puede asegurar en público que Donald Trump hubiera obstruido la justicia o tratado de obstruir la justicia cuando Trump le pidió a Comey, a solas aparentemente, que dejara para más tarde y que no siguiera investigando al señor Michael Flynn. Pero el señor Comey también dijo que estos memorandos empezó a escribirlos
porque se trataba de reuniones a solas con el presidente de Estados Unidos. Incluso antes de estos encuentros, el señor Trump les había pedido a altos funcionarios, como el secretario de Justicia o fiscal general Jeff Sessions, que abandonara la oficina oval. Eso dijo el señor Comey por una parte, y por otra porque por la naturaleza del personaje. Eso señaló Comey con respecto a Trump, porque dijo que el señor Trump tiene una personalidad en la que en muchas ocasiones miente. La pregunta aquí, y empiezo por Dori Toribio, es ¿qué viene ahora? Porque muchos ciudadanos y mucha gente en el resto del mundo se pregunta, ¿será que va a empezar un juicio político contra Trump, lo que se llama un impeachment, donde la Cámara acusa al presidente ante el Senado? ¿Será que esto se va a diluir? ¿Será que va a continuar una investigación independiente a cargo del señor Robert Mueller? ¿Qué viene ahora y cómo valora usted todo eso que pasó ayer, donde incluso hasta los bares en Washington decidieron abrir las puertas temprano y vender y regalar copas o tragos gratis por si el señor Donald Trump tuiteaba? Dori Toribio. Sí, había mucha expectación ayer con esta comparecencia. Yo creo que James Comey, que además sabe mucho y es un personaje político muy listo aquí en Washington, cumplió con las expectativas porque, como dicen en inglés, fue nuclear contra el presidente de Estados Unidos, habló claro, expuso lo que él pensaba, pero no tiene pruebas. Entonces, ahora mismo estamos en un escenario muy complicado, que es la palabra del exdirector del FBI, bajo juramento, sí, pero sin pruebas, acusando al presidente de Estados Unidos de haberle presionado, entre otras cosas, para cerrar la investigación contra su ex asesor nacional, Michael Flynn. Con estas acusaciones sin pruebas, la palabra de James Comey contra la palabra de Donald Trump, que dice que todo esto es mentira y que además está poniendo el foco en otra de las confesiones que hizo James Comey ayer, y es que él fue quien filtró sus documentos a un buen amigo suyo, a un profesor de la Universidad de Columbia, para que se lo pasara a los medios de comunicación. Y como sabemos, este tema de las filtraciones es un tema muy delicado aquí en Washington, que puede tener implicaciones legales, y aquí es donde los abogados de Donald Trump y el propio presidente, en sus tweets habituales ya a las 6 de la mañana, ha cargado contra James Comey y dice que todos son mentiras. Así que estamos en un escenario que sin pruebas, porque de momento no hay pruebas, es la palabra de uno contra la palabra del otro. Ahora bien, yo creo que hay consecuencias más allá de qué pasó en esas reuniones o qué pasó en esas conversaciones o quién dice la verdad, que esto es un tema que ahora mismo estamos en este escenario, como digo, de una palabra contra otra. Creo que sí hay unas consecuencias que sí que están ya sobre la mesa y que sí son importantes. Por ejemplo, ayer James Comey dijo que el fiscal especial, el investigador especial nombrado por el Departamento de Justicia para encargarse de la trama rusa, Robert Mueller, también está investigando ahora la posible obstrucción de la justicia del presidente de Estados Unidos. Es decir, hasta ahora la investigación se centraba en qué pasó en 2016, qué pasó durante la campaña electoral y el proceso de transición con la interferencia electoral rusa, y si el equipo de Donald Trump había tenido o no algo que ver con todo eso. Pero ahora sabemos que también este fiscal especial está teniendo que investigar si el presidente de Estados Unidos ha incurrido en un delito de obstrucción a la justicia por estas reuniones y llamadas telefónicas continuas al entonces director del FBI. Esto es un daño que se está causando a sí mismo Donald Trump una vez más. Esto no es un tema por el que tendría que estar enfrentándose ahora. Bastante tiene con toda la trama rusa, y ahora por su, digamos que, falta de pericia en los caminos de Washington y en cómo se desarrolla la presidencia y en cómo funciona aquí la cosa. Esto es lo que le ha ocasionado ahora tener otra investigación abierta o una investigación abierta más amplia por parte del fiscal especial Mueller. Creo que esto le hace daño. Ahora ya tiene otro foco puesto sobre sí mismo y va a quedar ese interrogante abierto sobre la figura del presidente de Estados Unidos. Incurrió, ¿no?, en un abuso de poder y en una obstrucción a la justicia. Y más allá de todo esto, además, está otra vez esta sombra de un presidente que es nuevo, que no sabe cómo funciona la política y que no sabe cómo funciona Washington, algo que le gusta mucho a sus seguidores, sí, pero que le lleva a incurrir en una crisis detrás de otra, crisis que le están haciendo mucho daño. Y ayer este testimonio de James Comey, más allá insisto, de si dice la verdad o no, sí que describió cosas que ya sabemos que son verdad, porque esas reuniones, por ejemplo, esa famosa cena en febrero en la Casa Blanca, también la confirmó el presidente de Estados Unidos, y todo esto es altamente inusual. El presidente de Estados Unidos no tiene por qué estar convocando a cenar en la Casa Blanca al director del FBI, y más cuando el director del FBI está liderando una investigación que afecta a su equipo y que potencialmente puede llegar a afectarle a él. El presidente de Estados Unidos no tiene por qué estar llamando directamente, como explicó ayer James Comey, al teléfono personal del director del FBI para preguntarle si ha cumplido o no
con su palabra. Todo esto dibuja una vez más un escenario de este caos o esta falta de habilidad del presidente en los caminos políticos aquí en Washington, que creo que no le beneficia nada, sobre todo por este escenario de crisis continuas en las que estamos, y esto sí que está confirmado ya. Esto sabemos que es así, esto sabemos que ha ocurrido así, que estos intercambios de comunicación entre ambas figuras no son usuales. Ayer Comey contó que durante la presidencia de Barack Obama solamente conversó con él en 2 ocasiones y que además no tenían nada que ver directamente con algo que afectara al presidente de Estados Unidos. Sin embargo, en solo 4 meses de presidencia de Donald Trump fueron 9 los contactos, 3 en persona y 6 llamadas telefónicas. Todo esto es altamente inusual y añade, para mí, desde mi interpretación, añade nuevos interrogantes a cómo Donald Trump está ejerciendo la presidencia. Incluso en las palabras del líder republicano ayer, Paul Ryan, que intentaba defenderle, dijo, bueno, es que tengan en cuenta que es nuevo en todo esto. Esto creo que no ayuda mucho a Donald Trump en este momento. Pepe Díaz Briceño, ¿salió Trump peor librado de lo que estaba después de esta comparecencia de Comey o no tanto? Porque hay gente que pensaba que como estábamos ante un exdirector del FBI, pues que el señor Comey iba a aparecer con unas grabaciones o con unos documentos o con unas pruebas que en cierto modo permitieran que a Donald Trump se le acusara o de traición a la patria o de obstrucción a la justicia, todo lo cual podría dar origen a un impeachment, a un juicio político. Pero resulta que, como dice Dori Toribio, aquí estamos entre la palabra del presidente de los Estados Unidos y la palabra de un exdirector del FBI. ¿Quedó Trump igual a lo que estaba? ¿Quedó peor? ¿Quedó mejor? 2 anotaciones puntuales. Una, la Casa Blanca, los aliados del presidente Trump, incluso los propios republicanos, están festejando el testimonio de Comey ayer. Se encargan de dar este matiz mediático diciendo de que se confirmó que el presidente no estuvo bajo investigación, que no quiere decir que en este momento no lo esté. Pero sin embargo, ellos continúan utilizando estos pequeños declaraciones para vender su historia práctica. Ayer hay las crónicas de cómo se vivió este episodio dentro de la propia Casa Blanca, diciendo lucharemos hasta el final. Hoy el presidente Trump otra vez muy beligerante en Twitter diciendo esto probó que el señor Comey es alguien que filtra documentos, me absolvieron completamente. Al contrario, a mí me parece que es una comparecencia que no necesariamente lo elimina del todo. Y una segunda anotación. Al final, si la Cámara de Representantes decide procesar al presidente Trump por juicio político, hay una discusión constitucional sobre si se puede procesar criminalmente por obstrucción de la justicia en los canales tradicionales, pero dentro de la Cámara de Diputados lo podrá hacer. Finalmente será una decisión política la que tomen. Y en este momento los republicanos siguen atrás de Trump, tanto en el Senado como en la Cámara. Si ustedes vieron la sesión, estuvieron defendiendo al presidente en general, tratando de ver mal al señor Comey. Y hay que decir una cosa, todos los republicanos le tienen miedo, aún cuando la base de Trump sigue siendo reducida a 37%, es lo que dicen que apoyan en este momento a Trump, sigue siendo algo que afecta directamente la credibilidad de sus propias elecciones. Separarse de un presidente que encarna justamente el enojo de la clase trabajadora de las zonas rurales de Estados Unidos no es algo con lo que los republicanos en este momento están dispuestos a pelear, y no es claro que ellos decidieran impulsar un juicio político. Jean Martínez Arens, usted escribe un artículo extenso hoy, pormenorizado, en el diario El País de Madrid sobre el testimonio de Comey. ¿Se libró Trump de algo muy grave, como pensaban algunos, o no? Yo creo que hay que poner un poco el foco en la larga distancia. Es decir, Trump no lleva más de 5 meses en la Casa Blanca. Ya ha dimitido su consejero de Seguridad Nacional, su fiscal general está inhabilitado para la trama rusa y el foco ahora está en el propio presidente de los Estados Unidos de América. Es verdad que hay mucha gente que lo que quiere es como un impeachment rápido, ¿no? No, el caso Watergate tardó años en cuajarse, pero la velocidad y el rumbo que está tomando este caso, desde luego, apuntan a que para Trump es lo más peligroso que tiene entre manos. La construcción de un caso de obstrucción es complicado, pero que un exdirector ahora del FBI, aporte notas y declaraciones diciendo que ha sido despedido por la trama rusa, que se intentó torpedear desde la Casa Blanca su investigación, es evidentemente un indicio suficiente para aportar en cualquier juicio. La consideración de prueba
depende de un jurado, pero no de un fiscal especial. Ese indicio puede servir para pedir la autorización de apertura de un jurado especial. Es verdad, y lo señala muy bien el compañero, que el impeachment es un juicio político, es decir, los presidentes en Estados Unidos son de partida inimputables. Para poder juzgarles hay que destituirles, hay que generar un impeachment. Pero, y eso depende de las cámaras que ahora mismo están bajo control republicano, pero dentro de 1 año y medio va a haber elecciones. Si se altera la composición de esa cámara o si el fiscal especial consigue más testimonios, más pruebas o simplemente considera que con el material que hay ya hay indicios, que no hacen falta pruebas en el caso de un fiscal especial, que hay indicios para abrir y determinar si son pruebas esos indicios, entonces el problema político para Trump se multiplicaría, lo cual no quiere decir que finalmente triunfe un impeachment. Es decir, con Bill Clinton se abrió y no prosperó finalmente porque luego requiere una mayoría cualificada en el Senado. Pero desde luego el problema político al que se enfrenta Trump a los 4 meses y medio de estar en la Casa Blanca es insólito. Y luego hay un daño tremendo a la credibilidad del presidente. Es decir, yo creo que pocos en el planeta dudan de la veracidad de lo que está diciendo Comey. Es decir, aparte de que los republicanos digan que esto tiene más o menos validez jurídica, él lo que está contando es una serie de reuniones donde se ven los manejos turbios de un presidente que no es capaz de asumir que es el presidente de Estados Unidos y no un constructor negociando con un concejal en Nueva York. Yo creo que, desde luego, hay un perdedor y ese perdedor se llama Donald Trump. Dori Toribio, ha habido solamente 2 presidentes en Estados Unidos que han sido objeto de un impeachment, de un juicio político. Andrew Johnson, en 1868, él había sucedido a Abraham Lincoln. Lincoln fue asesinado en el año 65, 1865, tal vez el 12 de abril, si no me falla la memoria. Andrew Johnson lo juzgaron por haber despedido al secretario de Guerra sin autorización del Congreso. Lo acusó la Cámara ante el Senado y el Senado lo absolvió. Y 130 años después, en 1998, Bill Clinton fue juzgado políticamente también por obstrucción a la justicia. La Cámara lo acusó ante el Senado por el escándalo de Mónica Lewinsky y el Senado lo absolvió. El único presidente estadounidense que ha presentado renuncia, sin embargo, ha sido Richard Nixon, que cuando se descubrió en 1972 que su campaña a la reelección había espiado a la campaña opositora, a la campaña del Partido Demócrata. Y como bien anota Jean Martínez Arens, eso tardó mucho tiempo. Se destapó el caso Watergate en el periódico The Washington Post en 1972 y Nixon terminó renunciando en 1974, 24 horas después de que la Corte Suprema de Justicia autorizara a hacer públicas unas llamadas telefónicas que ya realmente lo incriminaban sin ninguna duda. Usted lleva mucho tiempo en Washington, Dori Toribio. Hay quienes hablan de un ambiente parecido al del Watergate. ¿Tienen razón los que dicen eso? Porque, repito, ahí está Jan diciendo, eso fue largo, eso no es tan corto. ¿Cuál es su parecer, Dori? No está... En eso Jan tiene toda la razón y también tienes toda la razón que aquí en Washington las evocaciones al Watergate son constantes y las preguntas de si todo esto va a llevar a un impeachment o no también. Personalmente, y esta es mi opción absolutamente personal, no creo que tengamos que empezar a especular con el impeachment tan pronto, porque estamos todavía en un escenario mucho más previo y como explicaba Jan, los procesos de impeachment son muy largos. Pero ojo, también es verdad que estamos en un escenario que podría ser potencialmente peor, porque como subrayan los compañeros, el impeachment es un proceso político. Ni siquiera hay que tener pruebas legales. No es un caso judicial, no es un caso legal hasta la última instancia, hasta que ya llega al Senado y entonces se compone. Entonces sí, el Supremo toma las riendas del caso y se presentan ya argumentos que sí tienen más peso legal. Pero para abrir un proceso de impeachment solamente tiene que querer la mayoría de los políticos que hay ahora mismo en el Capitolio. Y ahora mismo las mayorías de las 2 cámaras efectivamente son republicanos. Así que yo creo que habría que esperar. Hay muchos escenarios hipotéticos y entonces entramos en este escenario de conjeturas del que personalmente no soy muy fan, pero, por ejemplo, uno de los escenarios sería que los republicanos pierdan esas mayorías o que las mayorías sufran un golpe importante en las elecciones de 2018 y entonces realmente empiecen a pensar si esto les compensa, si estar dejando a un lado su agenda política, porque recordemos que mientras los republicanos están defendiendo al presidente de Estados Unidos y se están celebrando todas estas audiencias en el Senado, poco más pueden hacer para sacar adelante su agenda. Va a llegar un momento en el que los republicanos se tendrán que preguntar, bueno, ¿todo esto merece la pena? ¿Merece la pena que tengamos un presidente de Estados Unidos al que tenemos que estar defendiendo constantemente?
y no podemos sacar adelante nuestras propuestas políticas, y muy posiblemente esa reflexión llegara en un escenario, insisto, hipotético una vez más, si sufrieran una derrota o algún tipo de retroceso en las elecciones de 2018. Pero el escenario peor al que me refería es que ahora mismo estamos en un escenario en el que se está hablando de un potencial caso de obstrucción a la justicia del presidente de Estados Unidos, que es un delito, y es un delito constitucional. El impeachment es un proceso político. Si ahora mismo el fiscal especial de este caso, Robert Mueller, está sentado en su despacho, estoy segura, escuchando el testimonio de James Comey ayer y buscando más pruebas y más testimonios del resto de la cúpula del FBI, a la que ayer James Comey implicó, porque dijo que todo esto lo había compartido constantemente con el resto de su equipo. Ahora el fiscal especial tiene una tarea de desentrañar todo este testimonio de Comey y de buscar soporte y de intentar construir un caso legal. Si encuentra algo más, y este caso puede llegar a durar meses, pero si encuentra algo más, estamos ante un escenario mucho más peligroso que el de un caso de impeachment. Estamos ante un escenario que puede llevar al presidente de Estados Unidos incluso hasta el Tribunal Supremo, porque estamos hablando de un delito de abuso de poder y de obstrucción a la justicia. Es decir, estamos en un escenario con muchas conjeturas y con muchas hipótesis y con muchísimas variables, por eso casi mejor esperar. Estoy segura que va a ser un proceso largo y que además puede ser uno de esos procesos complejos que empiezan en un lado, las investigaciones empiezan en un lado, en este caso en la interferencia electoral rusa, pero conforme van avanzando van apareciendo cosas más, van apareciendo testimonios como el del exdirector del FBI ayer y quién sabe cuántas cosas más pueden aparecer en el futuro, y podemos terminar en otra investigación completamente diferente que acabe afectando de otra manera, incluso más grave, al presidente de Estados Unidos. Así que por eso mi consejo en estos casos siempre es calma, vamos a ir paso a paso, vamos a intentar ir entendiendo todo lo que está pasando en este momento, que es muy complicado, y vamos a ir sumando consecuencia tras consecuencia, gota tras gota, en todos estos escándalos y crisis políticas sucesivas que, a mi juicio, están haciendo ya mucho daño real a la presidencia de Donald Trump. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24. En las últimas horas ha habido un pronunciamiento del presidente del gobierno de Cataluña, de lo que se llama la Generalitat de Cataluña. Como todo el mundo sabe, Cataluña es una de las 17 comunidades autónomas españolas. Está localizada en el noreste, su capital es Barcelona, y junto con la Comunidad de Madrid, otra de las comunidades autónomas, son las dos que más dinero producen para el Estado español. El Estado español es lo que se llama un Estado, el Estado de las autonomías. Hay un régimen parlamentario en España. Ha habido un sentimiento independentista en un sector de la sociedad catalana, algunas veces más grande que otras. Incluso en una encuesta el pasado mes de marzo, el sentimiento en contra de la independencia tenía un respaldo del 48,5% de los consultados, mientras que el apoyo al secesionismo tenía el respaldo del 44,3%, según reporta la BBC en los últimos minutos. Pues bien, esta mañana el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dicho que el 1 de octubre piensa celebrar un referéndum independentista y que la pregunta va a ser, ¿quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república? Recordemos aquí que España es una monarquía parlamentaria. De tiempo atrás, el Tribunal Supremo Español ha dicho que un referéndum independentista es inconstitucional, y el gobierno central español, hoy en manos de Mariano Rajoy, el líder del Partido Popular, el PP conservador, ha señalado que se opone a esta iniciativa. Aquí, y se lo pregunto a Jan Martínez, es ¿qué va a pasar? Porque ha habido épocas en que salen miles de personas a las calles de Cataluña a pedir la independencia, en otras ocasiones esa cifra se reduce. ¿Es de esperar que pase lo mismo que antes, es decir, que el Tribunal Supremo Español diga que el referendo es inconstitucional y que finalmente no se celebre, o qué otro camino puede haber de aquí en adelante, Jan? No, es un anuncio básicamente político, Es decir, yo creo que es la consideración que hay que darle. Es decir, están en un momento los independentistas de retroceso en las encuestas, de debilidad política. Puigdemont es un líder poco querido incluso entre las filas independentistas, y con este anuncio, que es su gran baza, están intentando buscar un espacio, ganar un espacio político que han ido perdiendo, pero que nadie tenga la menor duda. Es decir, es un referéndum ilegal, es un referéndum que va a ser impedido por la justicia española, porque no entra dentro del ordenamiento jurídico español, y es básicamente una bandera política en la que vamos a revivir la pantomima que vivimos hace ya algún tiempo de convocar a unos ciudadanos
para los cuales no hay un censo legal ni hay unas urnas legalmente asentadas. El resultado, que además pasará como la última vez, pues no será representativo porque ni siquiera tendrá una masa crítica, será mayoritariamente favorable porque los que van a salir a votar básicamente son los que lo están convocando, es decir, el sector independentista más duro. Pero lo que hay que recordar es que la vía de la secesión cada vez tiene menos seguidores en Cataluña, lo cual no quiere decir que haya mucha gente que no esté de acuerdo en Cataluña por la posibilidad de decidirlo en referéndum, pero eso requiere una reforma constitucional, unos cambios legales de enorme plazo y además con apoyos parlamentarios que ahora mismo las fuerzas independentistas catalanas no tienen. Dori Toribio coincide con Jean Martínez Arens porque hay quienes dicen, y sobre todo gente en el exterior, ¿y por qué no dejan votar a los catalanes para que ellos decidan? Ahora mismo hay pocas cartas reales de que esto avance desde un punto de vista legal, porque el gobierno de España está en contra, dice que convocar un referéndum así viola la Constitución y además tenemos el escenario anterior en que después el Tribunal Constitucional invalida el proceso. Pero incluso aunque se llegara a celebrar este referéndum esta vez, después tenemos también que los resultados no son vinculantes, con lo cual acaba siendo más un gesto simbólico que tener una repercusión real de avance en el proceso de secesión. Ahora bien, sí hay repercusiones, efectos, consecuencias reales en el panorama político, y en esto sí estoy de acuerdo con Jan, en que esta es una lucha política, es una batalla política, es un gesto de desafío desde Cataluña al gobierno de España, y además es un gesto que tiene repercusiones reales en la vida diaria de España, porque ahora mismo este debate está centrando en la actualidad nacional, es un debate que se vuelve a poner sobre la mesa, es un debate que genera muchísimas divisiones dentro del país, es un debate que moviliza también a muchos ciudadanos en Cataluña porque quieren expresarse y quieren opinar, y que tienen en contra a otros tantos ciudadanos en España porque consideran que este es un proceso ilegal y que las cosas no hay que convocarlas de esta manera, sino siguiendo todo el otro proceso de reforma constitucional para poder hacer las cosas de manera legal y después con un resultado vinculante. Así que este es el efecto real que tiene en la política ahora mismo en España, y es dominar el debate y volver a reabrir un debate que había quedado ahora mismo más relegado a segunda fila, vuelve a pasar a primera fila, con lo cual esta lucha política continúa generando titulares y continúa generando primera fila en la política de España, y ese para mí sería más el efecto real, que más que un avance en el proceso de independencia o de posibilidades, de cartas reales de que un referéndum se llegue a celebrar primero y que tuviera resultados vinculantes después. Sí. Hay noticias, y aquí un cambio de tercio, hay noticias políticas de México. El pasado 4 de junio hubo elecciones regionales en 4 de los estados de ese país, incluido el Estado de México, que es uno de los más poblados y uno de los más importantes electoralmente, y sobre todo un estado en donde fue gobernador Enrique Peña Nieto, que hoy en día es el presidente de la República, el presidente de los Estados Unidos mexicanos. El próximo año, a mediados, se llevarán a cabo las elecciones presidenciales nuevamente. El presidente de México se posesiona el 1 de diciembre, si no me equivoco, Pepe Díaz Briceño, pero aquí la pregunta es, ¿tendrá razón la revista The Economist en un artículo que publica también en las últimas horas, en donde dice que esos comicios del año entrante, los presidenciales, van a girar en torno a Andrés Manuel López Obrador, un hombre de izquierdas que fue alcalde del DF, es decir, de la capital, que fundó un partido llamado Morena, que ha sido también aspirante a la presidencia, pero el Economist, la revista The Economist, dice que esto va a ser así porque ahora con la fragmentación de los partidos, probablemente un candidato con el 30% de los sufragios llegue a Los Pinos. ¿Será que López Obrador esta vez sí va a ser presidente, Pepe Díaz Briceño? Para empezar, me parece que aquí The Economist cae en la trampa, en la narrativa del sentido común que se populariza por todos lados. Realmente, en este momento, lo que es el centro de la atención política en México es la decepción por cuestiones de corrupción, abusos de derechos humanos, falta de crecimiento económico, un endeudamiento brutal, un presidente que tiene 12% de popularidad en el país, uno de los más bajos de toda América Latina, y eso ya es decir muchísimo. Y en el Estado de México, que es el feudo tradicional del PRI, más de 80 años gobernando, la entidad de donde salió Enrique Peña Nieto,
El PRI ganó con 33% de la elección. Es decir, casi 70% se opone a sus políticas. La oposición está extremadamente fragmentada y la sociedad quisiera darle oportunidad a un nuevo liderazgo. ¿Es López Obrador? No se sabe, pero lo que sí es cierto es que el PRI, y quizá el PAN, pero sobre todo el PRI, quiere presentar a López Obrador como un populista, básicamente en el traje de Maduro en Venezuela, y no necesariamente eso es lo que es López Obrador. López Obrador es un personaje mucho más complejo, es conservador en algunos de los temas que he tocado, cuestiones de derechos de parejas del mismo sexo. En la Ciudad de México, cuando fue alcalde, fueron limitados lo que se avanzó. También la cuestión de aborto, él no está hacia adelante. Él es más un priista del pasado, de la década de los 70, que realmente una figura populista de la izquierda, digamos, de América Latina. Hay que decir entonces, los que quieren que se convierta esto en un referéndum sobre López Obrador, el miedo a López Obrador como un populista es el propio PRI. Jan Martínez Arens, en un minuto, usted fue corresponsal jefe del diario El País de Madrid en México. ¿Coincide con el análisis de Pepe Díaz Briceño? Sí, coincido plenamente. Ahora, es decir, López Obrador es ahora mismo el candidato con más posibilidades para ganar la presidencia de México. Hay que recordar que ya fue candidato en 2006, que ya fue candidato en 2012, que en ambos casos estuvo muy cerca, pero no lo logró. Ahora, con los resultados del Estado de México, pues está más avalado que nunca, pero tiene algunas limitaciones. Apenas tiene implantación en el norte y la izquierda está dividida. Sí acepta la oferta de pacto con el PRD, algo que va contra sus motivaciones, porque le acusa a todo el resto de partidos de ser unos mafiosos. Evidentemente tiene la presidencia hecha, pero eso dependerá de él. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Jan Martínez Arens, ¿para quién fue esta semana una semana nefasta, una semana fatal? La semana fatal fue para Enrique Peña Nieto, aunque su partido consiguió ganar por la mínima en el Estado de México. La verdad es que el PRI ha entrado en una fase acelerada de descomposición y es muy difícil que, tal y como están las cosas, pueda sucederle en el Palacio de los Pinos otro presidente del PRI. Dori Toribio, ¿para quién fue esta semana una semana nefasta, una semana fatal? Creo que ha tenido una muy mala semana la primera ministra británica, Theresa May. Además, una semana muy dura, porque recordemos que la semana empezaba con los terribles atentados de Londres, que siempre son un golpe importante para el país, pero además después pasaba la mala semana política con las elecciones del jueves, que es muy difícil no interpretarlas como un descalabro de Theresa May, que hay voces, sobre todo laboristas, ahora pidiendo su dimisión, y es uno de los peores escenarios, solo un año después de estar en el poder. Y ahora tiene además este escenario de golpe simbólico. Dentro de 10 días tiene que ir a Bruselas a negociar cómo va a avanzar a partir de ahora el proceso del Brexit, y esta derrota o semiderrota en las elecciones no le da mucha fuerza, ni real, ni simbólica, ni política, a la hora de avanzar ese proceso que ella siempre ha defendido, además por la vía más estricta, y que ahora tiene muchos interrogantes a partir de ahora. José Díaz Briceño, ¿para quién fue esta semana una semana fatal, verdaderamente fatal? Una semana fatal para el emir de Qatar, Al Thani, que básicamente tiene a su país aislado debido a posiciones que tomaron algunos de sus amigos dentro del mundo árabe, Bahrein, Arabia Saudita, Egipto y los Emiratos Árabes, que dicen que básicamente apoya movimientos reformistas dentro del Medio Oriente. Tiene también una voz que es Al Jazeera, que fue hackeada ayer en todos sus sistemas y que normalmente toma posiciones críticas contra estos gobiernos. Y por otro lado, hay que decir, el señor Al Thani se está poniendo básicamente en contra de la ortodoxia que ha dominado 40 años el Medio Oriente, y ahora con una nueva presidencia de Donald Trump aliada a estos regímenes casi feudales, o si no, por no decir feudales completamente, toman la opción de tratar de aislar este país. Pepe Díaz Briceño, Dori Toribio y Jan Martínez Arens, gracias por haber estado en el Club de Prensa Plus, y a ustedes los espero en una próxima oportunidad.